Bueno, muchachos, terminando ya lo que es el pequeño descanso, espero que se hayan tomado su cafecito, se hayan activado. Antes de continuar con el siguiente punto, me queda por ahí que no me había acordado de invitarlos. El día 24 de abril vamos a tener un pequeño seminario acerca de herramientas tecnológicas de apoyo a la elaboración de la tesis, donde voy a estar explicando de manera práctica algunos tips acerca del uso de SPS, Google Forms, Excel y Word en lo que es la construcción de su trabajo de grado. Es un seminario de la universidad. Deberían en estos días recibir información al respecto, pero desde ya están invitados todos. ¿Qué día, profe? ¿Qué día? Disculpe. El 24, creo que es sábado. Sí, sábado 24 a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Bueno, continuamos entonces. Otros elementos que debemos tomar en cuenta en cuanto a la tesis. En primer lugar, la sustentación de tesis no es una simple exposición. Cuando exponemos un trabajo, no debemos leer textualmente lo que figura en las diapositivas, sino resumir el contenido de la investigación realizada de manera fluida. Esto es lo que normalmente hacemos nosotros en nuestras exposiciones. Pero cuando sustentamos, además de lo anterior, debemos demostrar dominio, tanto de lo que es la parte metodológica como lo que es la parte temática de la investigación. Esto implica tanto el conocer, que es lo que se demostraba aquí en la exposición, como el saber explicar los detalles de la tesis. En este caso, habría que preguntarle, ¿ustedes creen que para la sustentación de tesis importan solamente los conocimientos? No, no, profesor, no es solo No conocimientos, es hay solo que... conocimiento, muy bien. Es decir, no son solamente elementos duros, importan también sus actitudes, por ejemplo, el respeto, la cordialidad ante el jurado, el que la exposición sea amena y persuasiva, que sea flexible, reflexiva, que conozcan sus limitaciones, que esté bien organizadas, vean que los evalúan en múltiples aspectos. Entonces, cuando estamos hablando de la sustentación, hay una serie de actividades previas que deberíamos realizar. En primer lugar, hay que conocer bien las exigencias de la universidad para la defensa. Ustedes pueden averiguar eso con su asesor o en la misma universidad por los distintos canales disponibles. Por ejemplo, tienen que saber el tiempo establecido para la tesis, los diferentes protocolos de vestimenta, el horario, los criterios de evaluación, qué profesores los van a evaluar, etcétera. Entonces son cuestiones que deben ustedes averiguar previamente a la sustentación. Una recomendación de una actividad que deberían hacer es asistir a sustentaciones de otras tesis. Yo sé que actualmente es, digamos que difícil por la cuestión de la pandemia, pero podrían intentar consultar a su profesor o también podrían intentar buscar por internet, por YouTube, a ver si consiguen alguna versión de o alguna sustentación de tesis que alguien la haya montado para presentársela a su familia o para cualquier fin. Lo importante sería que esto les puede servir como guía de referencia en cuanto a lo que deben hacer. E inclusive es preferible que las tesis que van a tratar de asistir sean aquellas donde tengan el mismo jurado que ustedes van a tener, para así conocer los aspectos de estas personas. Deben prepararse adecuadamente. Cuando estamos hablando de esto, hablamos de una serie de características. Vamos aquí con la primera de ellas. Vamos a pedirle ahora sí al señor Apasa que lea estas dos características que tenemos aquí.
¿Cómo preparar su sustentación? Inicialmente organice una reunión con su tutor con el fin de establecer la estructura y el propósito de su sustentación. Además, es importante que se haya recibido conceptos previos por parte de los jurados. Inicie con ellos para estructurar su... ya no veo. No ve completo, déjeme ver si puedo bajarlo un poquito, a ver si... ¿Ahora? Ya, gracias, ingeniero. Para estructurar su sustentación. Audiencia. Tenga en cuenta la audiencia en la actual se dirige. Para ello puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su contexto? ¿Son expertos en el tema? ¿Y cuál es su campo de experticia? Ujú. ¿Experticia? Sí, ¿Experticia? sí. Esto le permitirá adecuar la información y también prever posibles preguntas. Muy bien, gracias. Vean que aquí estamos hablando de dos elementos básicos en cuanto a la preparación antes de la sustentación. En primer lugar, deben organizarse para hablar con su tutor y que él les dé las indicaciones pertinentes. Asimismo, si se pueden poner en contacto con los jurados y estos les dan algunas indicaciones de aspectos que deberían tomar en cuenta, no se olviden de hacerlo, porque es muy probable que el jurado se recuerde que les pidió algún cambio, alguna modificación, resaltar algún aspecto, y si ven que ustedes no le hicieron caso, esto les podría generar una actitud contraria de parte del jurado. Por el otro lado, como sucede en todo tipo de exposición, es importantísimo conocer nuestra audiencia, entender, saber para quién nosotros estamos exponiendo. No es igual, por ejemplo, por llevarlo a cualquier otra situación, exponer un tema ante personas sin estudios que ante expertos en algún área del conocimiento. No es igual exponer un tema ante niños que ante adultos. Entonces debemos conocer bien a esas personas, sobre todo las que nos van a evaluar, conocer sus características para hacer una mejor exposición. Vamos con la siguiente. Vamos a pedirle ahora al señor Castillo, si tiene audio. Señor Castillo Romero Rodrigo. Bueno, vamos a aprovechar de pasar la asistencia para ir marcando a las personas que están durmiendo. Denme un momentito, voy a pasar la asistencia. PI3A, hoy es 7, ¿no? Sí. Profesor Castillo Romero, presente. Ajá, bueno, ya vamos para que lea lo que les estoy indicando, porque... Profe, yo tengo internet inestable, por si acaso. Téngame un poquito de paciencia, Castro. Ajá, no, ya como por lo menos ya creo que ya lo noté en lista. No mueva mucho el audio para que no se mueva la lista. Si usted estaba entre los primeros, ya lo tomé en consideración en la asistencia. Ya, listo. Bueno, vamos entonces a continuar. El señor... Uy, se me movió esto. Vamos a ver aquí. Aquí está, yo lo pongo. El señor entonces, había dicho yo Castillo. Por favor, lea lo que está en la pantalla. Sí. A ver. Selección 4 de información. Para seleccionar la información que presentará en su sustentación, puede orientarse al contestar las siguientes preguntas. Tiempo de presentación. El tiempo para la sustentación suele ser de 20 maestría o 40 minutos doctorado. Por lo tanto, debe estructurar su presentación de tal manera que sobresalgan los puntos en los que como tesista quiere enfatizar. Muy bien.
Entonces, aquí hay una serie de preguntas que nos van a permitir seleccionar la información que deberíamos presentar en nuestra tesis. Como eran largas, las pasé para la siguiente diapositiva. Y deben estar conscientes de jugar adecuadamente con lo que es el tiempo. Gracias, señor Castillo. Vamos a pasar a la siguiente persona para que lea las preguntas. Señor Copa, ¿tendrá audio? Señor Copa. Señor, Está con la copa, ingeniero. sí, anda de copas. Ah, bueno, no sé. Pues ya tengo internet, Sí, sí, pero señor. Castro puede ser. Sí, lea de una vez si quiere, señor Castro. ¿Cuál es el propósito de su presentación? ¿Cuáles temas deben quedar claros al final de la presentación? ¿Cómo puede cumplir con el tiempo dispuesto? ¿Todas las partes son coherentes? ¿Qué expresiones o conectores son los adecuados para articular cada parte? ¿Y cuáles son los recursos visuales adecuados? Vean que allí tenemos algunas de las preguntas que nos van a orientar para lo que es la selección de los diferentes elementos o informaciones que vamos a incluir en nuestra sustentación. Luego de esto, vendríamos en la parte que dice prepárese adecuadamente. Aquí tenemos algunos aspectos que debemos considerar a la hora de prepararnos. En primer lugar, las diapositivas, como hemos dicho repetidamente. Debemos utilizar organizadores visuales adecuados que nos permitan recordar el material correctamente, evitando sobrecargar de información las diapositivas. En segundo lugar, las tablas o figuras de preferencia deben colocarse sin la explicación. En cuanto al dominio del trabajo, debemos tratar de conocer cada detalle y terminología que hayamos utilizado para poder fundamentar adecuadamente los planteamientos que vamos a presentar. Debemos manejar un glosario de términos básicos, así como sus fuentes, y elaborar organizadores de estudio adecuados para poder prepararnos correctamente y tener dominio en el tema. Hágase preguntas. Debemos permitirnos descubrir vacíos que necesitan ser profundizados mediante una lectura y consulta a expertos. Debemos elaborar mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas u otros elementos visuales que nos permitan una mejor explicación de los contenidos. Y una buena recomendación es que cuando vayan a hacer respuestas, procuren basarse en autores reconocidos. ¿Por qué? Porque si ustedes se basan en un autor reconocido, el jurado no va a tener la posibilidad de refutar su respuesta. Es como decir, no es lo mismo decir, yo opino, por ejemplo, yo soy el señor Apaza, yo opino a ese respecto que sucede tal y tal cuestión, pero es muy diferente que diga, según Carlos Bernal, que es un famoso autor de metodología de la investigación, o Hernández Sampieri, en esa situación ocurre tal o cual cosa. Entonces nosotros deberíamos utilizar en lo posible eso como defensa ante las preguntas del jurado. Ensaye la sustentación, es decir, practiquen. Así pueden determinar bien el tiempo, de que esté dentro de lo establecido, pueden tener más concordancia y más familiaridad con las diapositivas, los cuales va a reducir su miedo escénico. Dominio del escenario. Deberían asegurarse de llegar más temprano y asegurarse de saber cómo van a ser proyectadas las diapositivas, los equipos de apoyo con los que van a contar, conocer el espacio donde van a trabajar, la ubicación de los jurados, etcétera,
para tener mayor seguridad, mayor dominio de ese espacio en el cual van a hacer su sustentación. Y como se les dijo hace rato, lleven siempre un respaldo adicional de los datos para cualquier emergencia. Aquí durante lo que es ya la parte de la sustentación, vestimenta adecuada, no creo que tenga que explicarlo nuevamente. Deberían tratar de llegar. Con chori vivirí, profe. Ajá, deberían dividir, creo que es lo que nosotros decimos en Venezuela, franelilla, que es como una franela de algodón sin mangas. Me imagino que es eso. Acá a Agustín le decimos franelilla, entonces. No. O guardacamisa también le decimos. Pero allá es como un pantalón de mujer. De esos pegaditos así. De que garantiza. Ajá, bueno. Entonces, otra recomendación importante es llegar por lo menos 30 o 40 minutos antes de la hora de la sustentación para asegurarnos que todo esté listo y que los equipos se encuentren operativos. Deberíamos mirar siempre al jurado, no al público. Recuerden que a quien vamos nosotros a tratar de convencer es al jurado. El público no es más que un adorno, no es más que un elemento adicional del proceso que no tiene valor para su calificación. Olvídense muchas veces que ese público está allí presente. Deben Profe, dígame. perdón, en este tiempo, la sustentación virtual, ¿quién sería el anfitrión? ¿La universidad o el que sustenta, el que asiste? No lo sé realmente, debería ser la universidad para que ellos puedan tener la grabación de la cuestión por medio del Zoom, en ese caso. Y porque la universidad, aunque no necesitan tanto tiempo por estudiante, pero la universidad tiene cuentas ilimitadas, vamos a decirlo de alguna manera, que no se cortan a los 40 minutos. Se supone que si su sustentación dura 20 minutos, una cuenta Zoom normalmente tiene 40 minutos gratis, por lo cual no se le debería cortar. Pero de todas maneras, repito, creo que por cuestiones institucionales, el anfitrión es la universidad y ella les da, así como en este caso, que estoy usando el Zoom de la universidad, pero yo estoy como coanfitrión para poder silenciar, para poder hacer todos los cambios pertinentes, para poder presentar mis diapositivas, etcétera. Entonces, debería ser, repito, la universidad. De todas maneras, son cosas que tienen que preguntarle a su asesor de tesis con el que estén trabajando. ¿Y qué tiempo lleva todo eso después de las preguntas y responder todo eso? Mira, creo que lo normal es que en unos 30 minutos, menos de 40 minutos, ya se haya terminado una sustentación de tesis. 20 minutos para sustentarle al estudiante y de 10 a 15 minutos para preguntas. Okay. 5 minutos para algunas palabras de los jurados o de las personas encargadas y ya menos de 40 minutos. Bueno, Profesor, en sí es rápido nomás, ¿no? Casi sí, hay que, sí, es que sintetizar todo, ¿no? sí es rápido porque se quiere probar su capacidad de sintetizar y porque el día que ustedes hacen la sustentación, generalmente no son ustedes solos, son un conjunto de personas que van a hacerla al mismo momento. Van a hacer, digamos que una cola donde ese día los jurados se desocupan para algo, o sea, para ese proceso, y tienen que atender a todas las personas posibles. Si cada uno va a durar 2 horas, ¿cuántas personas van a atender? Nada. Entonces, por cuestiones de costos, de realmente digamos que de recursos, siempre se acostumbra eso, que sea un proceso bastante rápido. Ya se supone que cuando ustedes llegan a la parte de sustentación, todo el contenido que ustedes tienen está bien, porque ya pasaron por montones de filtros, desde el asesor, el tutor, los diferentes jurados, la coordinación de grados y títulos, etcétera. O sea, ya tienen todo bueno en su tesis, nada más que de explicarlo. Entonces, por eso es que no es un proceso tan largo ni tan complejo. Allí lo que están demostrando es simplemente eso, dominio y confianza. Entonces, eh, deben estar pendientes de terminar de escuchar bien las preguntas antes de responderlas. Nunca traten porque entendieron la primera parte de la pregunta, no se apuren a contestar,
porque puede que en la segunda parte haya alguna, como dicen en Venezuela, alguna conchita de mango que les cause problemas. Si no escucharon bien la pregunta, pidan que se las repitan o que se las parafraseen de otra manera. ¿Qué es lo que se evalúa en sí cuando ustedes están en una tesis? Primero, la parte metodológica, es decir, que ustedes hayan hecho las cosas correctamente. Segundo, la parte temática, que tiene que ver con los contenidos que ustedes han expresado. Y en tercer lugar, su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis y su dominio de la situación. Entonces vean que cada una de estas cosas tiene un valor significativo dentro del proceso. Vean que la sustentación de una tesis es una actividad de carácter académico que tiene como objetivos principales, en primer lugar, resolver dudas y preguntas planteadas por los expertos en el tema. En segundo lugar, dar a conocer los puntos más importantes de su investigación. Y en tercer lugar, evaluar el grado de apropiación, es decir, de conocimiento que tiene el autor acerca del tema de su trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando les hacen la sustentación de la tesis, se incluyen tanto habilidades de comunicación como de análisis de la información, donde se abordan dos procesos fundamentales. En primer lugar, la presentación de resultados por parte del estudiante. Y en segundo lugar, las preguntas por el jurado luego de la presentación.